Está grabando. ¿Ok? Muy bien, ahora lo vamos a hacer en Excel, porque ahí hay cuadritos. Y aquí te hago mi ejemplito. ¿Ok? Entonces, vamos a indicar que vamos a meter un proceso que mide 224 kilobytes. Vamos a meter ese proceso que mide 224 kilobytes y lo vamos a hacer, uno, con el mejor ajuste. 2, con el peor ajuste. 3, con el primer ajuste. Y 4, con el próximo ajuste. Ahí está. Ok, entonces vamos a tener los espacios de memoria aquí definidos. Los vamos a hacer por cuadritos. Aquí le vamos a decir que hay un proceso 1 de 128K. Aquí hay otro proceso 2 de 192 kilobytes. Un proceso 3 de 64 kilobytes. Un proceso 4 de 256 kilobytes. Lo voy a hacer un poquito más grande. 25. Ahí estamos. Entonces vamos a marcar aquí con bordes. Y ahí están nuestros espacios de memoria. Digamos que este espacio de memoria es de 240K, 240 kilobytes. Este otro es de 300 kilobytes. Este otro es de 512 kilobytes. Y este último sería de 128 kilobytes. Aquí hay un espacio también. Ok. Y ahí estamos. Entonces, si nosotros queremos, estos son procesos que ya están en la memoria. Los vamos a colocar de un color amarillo. Estos son procesos que ya están insertados en la memoria. Y estos espacios en blanco son espacios de memoria que no tienen ningún proceso. Entonces, vamos a colocar, a insertar ahorita este proceso de 224 kilobytes, lo vamos a insertar utilizando los 4 algoritmos. Primero, utilizando el mejor ajuste. Por ejemplo, si son 224 kilobytes, ¿en qué espacio de memoria de los que están libres quedaría mejor? Haciendo énfasis en el algoritmo del mejor ajuste. Es decir, ¿en qué espacio de la memoria libre quedaría ese proceso sin consumir, sin dejar tanto espacio de memoria? O sea, donde mejor se ajuste. Siempre hay que empezar desde aquí, desde 0. Digamos que esta es la posición de memoria 0. Posición 0, esta sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, si la vemos algorítmicamente. ¿Sí? ¿Así? Oh, ya se actualizó. Entonces, ha de ser mi internet. Ha de ser mi internet. Ok. Entonces, pues repitiendo, vamos a ver el bloque de memoria como que si fuera un vector unidimensional y lo vamos a empezar a leer desde abajo hacia arriba. Y estos espacios en blanco, pues son espacios de memoria en blanco, donde no hay procesos todavía, y los amarillos son procesos que ya están insertados en la memoria. Ahora vamos a insertar este. Vamos a insertar
este proceso celestito, lo vamos a insertar. El proceso mide 224 kilobytes y lo vamos a insertar en un espacio libre de la memoria donde mejor se ajuste, haciendo uso de este algoritmo, el del mejor ajuste. ¿Dónde quedaría mejor? ¿Será que quedaría mejor aquí en 128K? Perdón, ¿quién habló? Sí. Ahí no quedaría porque estamos hablando del mejor ajuste. Y si te das cuenta, el proceso mide 224K y solamente hay 128 kilobytes aquí. O sea, ahí no cabe. Como no cabe, seguimos evaluando. Entonces, aquí sí cabría. Pero si lo coloco aquí, como estoy utilizando el método del mejor ajuste, aquí perdería casi la mitad del espacio, ¿verdad? Aquí en la posición 2, que son 512, casi la mitad del espacio dejaría libre. Ahora, si lo coloco aquí donde dice 300, aquí también cabría, pero dejaría bastante espacio libre. Entonces, sigo hasta la posición 6 y veo que ahí sí cabe. Por ejemplo, aquí dice que el espacio es de 240 y ¿cómo le llamas? ¿De cuánto? De 224 kilobytes. Entonces, inserto el proceso aquí, el proceso de 224 kilobytes, y me van a quedar libres ¿cuántos? De 240, vamos a hacer aquí. Tenía 240 menos 224, entonces me va a quedar espacio libre de 16, aquí, 16 kilobytes. Me queda de espacio libre en este espacio de memoria, 16 kilobytes. Porque si lo hubiera colocado aquí en la posición 4, me hubieran quedado demasiado espacio. Entonces, como estamos utilizando el del mejor ajuste, entonces quiere decir que en la posición 6 es donde mejor se ajusta ese proceso para almacenarse. ¿Por qué? Porque es donde menos espacio de memoria dejamos libres. O sea, aprovechamos el espacio de memoria. Ahora, ¿qué pasaría si lo hago en función del peor ajuste? Vamos a quitarlo de aquí. Perdón. Del peor ajuste. Ya lo hicimos en función del primer ajuste, del mejor ajuste. Ahora del peor ajuste. Dice que el peor ajuste está en función de dejar la mayor cantidad de espacio libre. ¿Perdón? Ajá. Sí, solo voy a terminar. Muchas gracias. La idea del peor ajuste es que trata de dejar la mayor cantidad de espacio libre en el espacio que se asignó. Por ejemplo, si decimos en 2, no nos cabe. 3, perdón, en 0 no nos cabe. En 1 está ocupado. En 2, 512. ¿Por qué? Porque es el espacio más amplio de memoria en función de los demás. En 240 cabría. En 300 cabría. En 512 también. Y aquí es donde más espacio libre nos queda. Por ejemplo, si yo inserto aquí el proceso, 224 kilobytes, y luego hago la operación, digamos, 512 menos 224, me van a quedar 228 kilobytes libres. O sea, sería el peor ajuste. Si lo hago aquí, serían 300 menos 224, ahí me van a quedar 700. Y si lo hago aquí, 240 menos, aquí, 240 menos 128 serían 112. Entonces, ¿dónde se ajusta de manera fatal o peor? Siempre donde hay más espacio de memoria, ¿verdad? Entonces, eso sería en función del peor ajuste.
Ahorita lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a insertar en función del algoritmo del primer ajuste. Es decir, si nosotros evaluamos otra vez de abajo hacia arriba los espacios de memoria, 200 kilobytes, ¿lo podríamos colocar aquí en la posición 0? Pregunta. Si les viniera eso como pregunta de falso o verdadero, ¿qué contestarían? ¿Puedo ubicar ese proceso? Exacto, muy bien. Falso, ¿por qué? Porque estamos hablando de un proceso de 224 kilobytes contra un espacio de memoria de 128 kilobytes. No cabe. Entonces, sigo evaluando hacia arriba. Aquí ya está lleno y aquí dice, bueno, el primer ajuste es donde él primeramente se ajuste mejor, ¿ya? Donde primeramente se ajuste mejor. Entonces, el primer ajuste sería aquí, 512, ¿sí? Aquí en el de 512 se ajustaría, pero sobraría ¿cuánto? Si yo vengo aquí y le digo 512 menos 224, sobrarían 228 y sí se ajusta, pero sigamos evaluando. Aquí se ajustaría 300 menos 224, sí se ajusta, pero sigamos evaluando. Aquí 240 menos 224, aquí también se ajusta y entonces ahora evaluamos en cuál de los tres se ajusta mejor si utilizamos el primer ajuste. Sería en la posición 6, pero, como habla aquí del primer ajuste, entonces nuestro deber o el algoritmo va a ubicar el proceso en el lugar donde se ajustó por primera vez. Es decir, no aquí, no aquí. Por ejemplo, aquí no se ajustó, pero aquí sí se ajustó. Entonces, el proceso se insertaría aquí. Ojo, que sí evalúa dónde se ajusta mejor, pero considera dónde se ajustó por primera vez, ya sea mejor o ya sea peor. Pero en este caso, pues es el primer ajuste. Es decir, en el primer ajuste que encuentre, ahí se ubica. Quiere decir que el algoritmo del primer ajuste me lo va a ubicar aquí. 512 menos 224. Ahí lo va a dejar. ¿Por qué? Porque es el algoritmo del primer ajuste. Ahora, ¿qué pasaría si yo vengo y voy a insertar un proceso que mida, ¿qué les digo? 250. Así, 250. Pero lo voy a hacer con el próximo ajuste. Así, con el próximo ajuste. Entonces, dice que el próximo ajuste, su regla es que se inserte en el siguiente bloque de memoria donde se ajuste, considerando al primer ajuste. Es decir, se va a ubicar en el primer bloque donde se ajuste, luego del siguiente ajuste. ¿Cuál fue el último ajuste? Perdón, ¿cuál fue el último ajuste? El último ajuste que hicimos fue aquí. Aquí. Fue 224. Pero ahorita estamos ingresando a un proceso de 250. Entonces, si utilizamos el próximo ajuste, va a partir, ya no va a partir de aquí, sino va a partir de aquí. Entonces, si queremos insertar el proceso de 250K, lo hacemos a partir de aquí. Aquí ya no puede porque está lleno. Perdón, tiene 288. Ahí se aplicaría. Digamos, aquí podría yo insertar
digamos aquí, de este mismo, aquí serían 228 kilobytes. Entonces, sería aquí se ajustó el próximo ajuste, entonces, después de él, se podría ajustar aquí, pero como no es donde inicia, sino es en el próximo ajuste, es decir, no se puede ajustar aquí, se tiene que hacer en el siguiente. Entonces, sería aquí en 300. Entonces, sería 300 menos 250. Entonces, aquí quedaría el proceso de 250 kilobytes. Ahí estaría. Entonces, esos son los ejemplos de cómo ajustar la memoria en función de los 4 algoritmos. El mejor ajuste, el peor ajuste, el primer ajuste y el próximo ajuste. Ahora, si queremos hacer otro ejemplo, un ejemplo más sencillo, más práctico, lo vamos a hacer así. Vamos a meter un proceso 1 que mida 64 kilobytes. Un proceso 2 que mida 64 kilobytes. Un proceso 3 que mida 8 kilobytes. Un proceso 4 que mida 150 kilobytes. Un proceso 5 que mida 64 kilobytes. Lo voy a hacer más grande. Va, ahí está. Voy a dar más zoom. Ahí estamos. Ok, esos son los procesos que vamos a insertar. Ahora, vamos a asignar nuestros espacios de memoria que están llenos. Digamos que aquí hay un espacio de memoria lleno. Vamos a ponerle lleno. Este lo vamos a dejar libre. Libre. Vamos a dejar lleno. Libre, libre, lleno, libre y libre. Entonces vamos a dejarlo aquí. Ok. Digamos que aquí tenemos un espacio entre estos dos. Vamos a aquí. Entre estos dos bloques vamos a tener un espacio de 224 kilobytes. ¿Sí? Vamos a centrar también. 224 kilobytes. Y luego en estos dos vamos a tener nosotros un espacio de 192 kilobytes. Y pues en estos últimos vamos a tener un espacio libre de 72 kilobytes. Aquí estamos. Ok. De los espacios llenos los vamos a poner con un colorcito para irlos identificando. Amarillo. Amarillo. Y amarillo. Ok, y ahí estamos bien. Entonces, vamos a hacerlo en función del mejor ajuste. Vamos a meter los procesos, todos esos 5 procesos, en función del mejor ajuste. Participan. Primer proceso, aquí iniciamos. Aquí sería 0. Todo esto es 0. Esto sería 1. Esto sería 2. Esto sería 3. Esto sería 4. Y esto sería 5. ¿Ya?
Aquí para que no se me confundan, le voy a compartir también y lo voy a centrar. Ok, ahí estamos. Entonces, así se haría las posiciones. Vamos a ponerle cuadrito para que se vea más bonito. Ahí está. Es unas posiciones. Centradito. Ahí está. Ok, entonces, participando. Digamos que vamos a meter el primer proceso de 64K utilizando el algoritmo del mejor ajuste. ¿Dónde quedaría? Si evaluamos desde 0 hacia arriba. Participe. En el 0. Muy bien. Aquí, si lo insertamos aquí, sería P1, P1, que sería 64K. ¿Cuánto nos quedaría restando? ¿Cuánto espacio nos quedaría restando aquí? Restan 8KB, ¿va? Ahí estamos. Restan 8KB. Ahí ya insertamos el primero. Ahora, insertemos el segundo, siempre utilizando el algoritmo del mejor ajuste. ¿Será que cabe aquí? Sería en la posición 2. Aquí ya no porque está lleno. Sería en la posición 2. Entonces sería aquí el mejor ajuste, ¿verdad? Porque si lo colocamos en la posición 4, sobraría demasiado espacio. Entonces aquí sería proceso 2, 64 kilobytes. Aquí. ¿Y cuánto restaría? 128 kilobytes. Son los que restan. Ok. Ahora, ¿qué pasaría con ese proceso 3? ¿Dónde quedaría? En la posición 0. O sea que aquí en esto que restaba, aquí quedaría el proceso 3, 8 kilobytes. Así. Muy bien. Y ahora el cuarto proceso, el de 150 kilobytes, siempre con el algoritmo del mejor ajuste. Posición 4. O sea, aquí ya en 0 ya no hay, en 1 está lleno, en 2 son 128, no cabe, y sería en la posición 4, ¿verdad? Entonces aquí sería el proceso 4 de 150K kilobytes y restan, ¿cuánto resta? ¿Cuánto? 74. Ok, 74 kilobytes. Ok, y ahora pues ingresamos el proceso número 5. ¿Y dónde quedaría? Si es el mejor ajuste, ¿va? Porque es el mejor ajuste. Sería aquí en la posición 4. Entonces aquí sería, digamos, 54 menos 74, lo que va a restar serían 74 menos 54, que es el proceso. Serían 20 kilobytes los que restarían. Entonces aquí el proceso 5 entraría con 54 kilobytes. Y quedan restando 20 kilobytes. Y ahí estaría nuestra asignación dinámica de memoria utilizando el mejor ajuste. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer como tarea para esta semana?
Es sencillo y es la última tarea. Ya la próxima semana solamente voy a, a compartirles la zona. Por favor, lo que ustedes logren leer de zona en Canvas es una zona relativa. Yo la voy a volver absoluta y el próximo sábado se las voy a dar en clase, la zona absoluta con la que ustedes entran en función de actividades. La última actividad o tarea es esta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer como tarea? Y eso va a dejar descrito aquí en este video. Van a hacer esto mismo que hicimos ahorita con este ejemplo, solo que ustedes lo van a hacer. El ejemplo fue en función del mejor ajuste. Entonces, la tarea sería trabajar este ejemplo en función de, primero, el peor ajuste. Segundo, el primer ajuste. Y tercero, el próximo ajuste. Nada más. Esa va a ser la tarea y lo que van a presentar ustedes es pues su PDF. Obviamente lo pueden trabajar en Excel si se les facilita por los cuadritos, ¿verdad? Lo pueden trabajar en Excel, pueden trabajar en una hoja uno, en otra hoja otro, en otra hoja otro, como ustedes quieran. Pero no olvidar presentar este ejemplo que hicimos en clase. Eso lo voy a colocar aquí. Nota. No olvidar presentar en su trabajo el ejemplo realizado en clase. O sea, esto que está quedando grabado ahorita en el video. No sé si tengan alguna duda de cómo aplicar la tarea o cómo aplicar cada uno de los ajustes. La verdad que el más sencillo es el del primer ajuste. Es decir, este de 64 kilobytes, ¿dónde lo hubieran aplicado ustedes en el algoritmo del primer ajuste? Posición 0, aunque sobrara mucho, ¿verdad? Aunque aquí no iba a sobrar mucho porque es de 72 kilobytes y este es de 64, ¿verdad? Entonces lo que iba a sobrar era poco, pero era el primer espacio donde se va a ajustar, donde se ajustaba bien. Y si fuera en función del peor ajuste, ¿dónde hubieran ajustado ustedes este de 8 kilobytes? En la, en la posición 4. ¿Por qué? Porque es la que más espacio de memoria disponible tiene, ¿verdad? Y como es del peor ajuste, es donde más espacio se iba a desperdiciar. No siempre porque sea el peor ajuste va a ser el peor algoritmo, no. A veces también es necesario aplicar la memoria o distribuirla de una manera dinámica, porque ustedes saben que el sistema operativo cada cierto tiempo él está haciendo ajustes de memoria, como desfragmentando la memoria, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda. Muy, muy bien. Esto seguro viene en su examen como un ejercicio y yo les aconsejo que practiquen, digamos, no les va a venir así estos mismos procesos, pero sí les va a venir el cuadrito y pues llénelo, ¿va? Llénelo en función de los procesos y utilice este algoritmo. Y usted lo ubica y sube su imagen, ¿va? O puede ser que yo le ponga ahí al cuadrito y usted ya solo le dé clic, aquí lo pondría, clic aquí. O aquí lo pondría, clic aquí. O aquí lo pondría, clic aquí, ¿va? Porque también se puede hacer eso. Yo subo una imagen donde usted solo da clic y si usted dio clic en el lugar correcto, pues va a salir bueno y si no, pues va a salir malo. Pero para saber eso, usted tendría que hacer el movimiento manualmente, ¿verdad? Puede darse ese caso también. Pues ese era el tema que tenemos que compartir sencillo el día de hoy. El próximo sábado vamos a compartir el último tema que se trata de grafos
Y pues ahí concluimos nuestro curso que trataba de las diferentes estructuras avanzadas de datos. Esta es una estructura de datos, es un manejo de memoria. Acuérdese usted que lo que usted mete en la memoria son datos y usted maneja la memoria en función de otro dato que es el nombre y el valor de un puntero, ¿verdad? No sé si tengan duda, pues si no, pues buen provecho y feliz fin de semana. Y yo les voy a subir este video porque yo creo que hoy sí lo grabé.